Bueno, pues encantado una vez más de estar otra vez aquí con el reto de, bueno, por un lado el privilegio de tener la charla de clausura y por otro el reto de ser lo que os separa a todos de la hora de comer y de la comida, ¿no? Entonces trataré de combinar tanto el honor con el hecho también de que no sea una tortura y que pueda servir en gran medida casi de resumen de la mesa anterior, ¿no? Porque mi charla sigue siendo de COVID y lo que me planteó Nati era pues, hablar de las vacunas y del futuro de las vacunas COVID, ¿no? Y qué vacunas pueden venir y cómo va a desarrollarse de alguna manera la pandemia desde donde estamos hacia adelante, lo cual pues, es una pregunta sencilla y fácil de contestar. En cualquier caso, voy a tratar de hacerlo y para eso he dividido mi charla en dos partes. Una primera parte que sería tratando de responder a si realmente necesitamos nuevas vacunas o no, porque eso sería el primer punto, y el segundo punto, o la segunda parte, sería ver qué vacunas están actualmente, o cuál es esa segunda generación de vacunas COVID que está actualmente en desarrollo, por dónde van los tiros y en qué punto están. Entonces, no sé si podemos poner ya las diapositivas o no. Lo puedo hacer sin diapositivas sin ningún problema también, si queréis. Pero básicamente, para no ir alargándolo mientras se carga la presentación, el punto de partida o la primera pregunta es sin duda si realmente necesitamos o no vacunas diferentes a las que tenemos. Las vacunas que tenemos funcionan y funcionan muy bien, de eso no hay ninguna duda. Y tenemos dados objetivos más allá de los ensayos clínicos, en mundo real, en diferentes contextos experimentales, con diferentes metodologías. Y bueno, es una realidad indiscutible que las vacunas de las que disponemos funcionan y funcionan muy bien. Y además tenemos muchos datos de diferentes fuentes que así lo ratifican. Es más, de una manera global, a pesar de que hemos tendido a diferenciar las vacunas unas de otras basándonos en los datos de eficacia, en los titulares, en los números que se utilizaron por las agencias reguladoras para ser licenciadas, a pesar de ese hecho, y que esos números nunca son comparables porque son diferentes contextos experimentales, diferentes variantes circulantes, diferentes posologías, diferentes vacunas, diferentes definiciones de casos. Todas las que están licenciadas en el contexto europeo, y me atrevería a decir que todas las que han sido licenciadas por alguna agencia supranacional mayoritaria, han demostrado ser comúnmente muy eficaces para lo que se pretendía, que es evitar muerte y que es evitar hospitalización. Con lo cual, realmente, sí tienen en común todas las que han alcanzado ese nivel, el que funcionan y funcionan muy bien. Como decía, bueno, el reto es significativo, este es mi conflicto de intereses que ya mencioné previamente en la anterior charla y que hablaré de vacunas en las que estoy implicado también en el desarrollo clínico. Y decía que la primera parte era contestar, antes de ver qué vacunas, si realmente las necesitamos, si lo único que necesitamos son más dosis o simplemente hacerlo mejor con las vacunas que ya tenemos, que en gran medida será como un repaso de algunos de los aspectos que se vieron en la excelente mesa anterior. Bueno, sobre si las vacunas funcionan, el resumen es esta gráfica. Esto es el Reino Unido, la línea roja son casos de infección detectados, la línea azul son muertos. Al principio de la pandemia solo contábamos cadáveres y no teníamos capacidad de diagnóstico. En las siguientes olas tenemos capacidad de diagnóstico, pero poco podemos hacer para evitar las muertes. Y en la última ola tenemos mucha capacidad diagnóstica y lo único que ha cambiado es que empezamos a vacunar por aquí. Empezamos a vacunar, se alcanzaron coberturas altas y el impacto es evidente. Como esta gráfica la tenéis de cualquier país que haya tenido coberturas moderadas altas. Las tenéis de España, las tenéis de muchos sitios. He puesto esta porque me gustaron los colores, me encajaba bien, pero realmente las podéis construir vosotros mismos en estos bases de datos que hay, World in Data, etc. Y realmente ves claramente y de forma inequívoca que en los países que se vacuna la gráfica hace esto y en los que no se vacuna la gráfica sigue siendo paralela y casi independientemente de los tipos de vacunas que se utilizan. Por llevarlo de la esfera muy global a la más local, os pongo los datos de Galicia, de un corte que hemos hecho, aún están sin publicar, con 2 millones de personas vacunadas, con seguimiento individualizado, controlado con los que nacieron los días antes y los días después, y los datos, como no se podía ser de otra manera, no son diferentes a los que se han publicado en la literatura y los que se han ido observando en diferentes países en diferentes contextos. Es más, aquí no los tengo, pero tenemos estos mismos datos desglosados por dosis, por vacuna, por tipo de vacuna, por edad, y bueno, son muy congruentes y muy consistentes con todo lo que está en la literatura. Es decir, las vacunas que tenemos funcionan y funcionan muy bien y no hay ninguna razón para pensar que eso no siga siendo así. Ahora bien, en este momento, a día 31 de agosto, probablemente sea ahora algo más, pero estamos hablando de más de 5.000
5.000 millones de dosis de vacunas administradas en todo el mundo, que es lo que verdaderamente está cambiando la situación. Pero claro, como también adelantaba, yo creo que este mapa ya lo puso Mara antes previamente, la distribución de estas vacunas no está siendo de forma igual en todos los sitios del mundo. Aquí lo veis por mapa de colores, pero lo podéis ver de una forma más cruenta si queréis en este otro gráfico, en este trabajo que se publicaba en Nature, donde las coberturas por encima del 50% están en los países de alto nivel de desarrollo. Cuando son de middle income pasa a 30, cuando son de medio abajo pasa al 14 y por debajo del 1% en los países con bajo nivel de desarrollo. Este es el mundo equitativo y en el que vivimos, ¿no? Esto es importante, obliga a una reflexión, Mara lo comentó en alto y que es algo que todos sentimos y que no tiene una solución fácil, porque tampoco consiste en que tú dejes de poner el brazo para que esa vacuna signifique que va a ir a otro sitio. Es decir, es como si hoy decidimos no comer, esa comida no va a ir a los niños que no pueden comer en otros sitios del mundo. Entonces es un diálogo sencillo, fácil de hablar, pero difícil de solucionar y que hace falta una voluntad supranacional o supraindividual que no existe y que hemos visto que en este reto pues la humanidad no ha estado a la altura de lo que esperábamos, ¿no? El segundo aspecto a la hora de considerar si necesitamos o no vacunas es el tema de las variantes de interés. Titular permanente, ahora es el MU, mañana será el siguiente, y todo el lío que está circulando alrededor de un tema que primero era previsible porque todos los organismos mutan, segundo es algo que podíamos esperar y que ya sabíamos, es un virus que sabemos que aproximadamente en un año adquiere 24 mutaciones, es algo que se puede conocer, que se puede seguir, no tiene zonas de hipermutabilidad, bueno, está bien conocido en ese sentido, pero es cierto que cuando esas mutaciones coinciden específicamente en la proteína S o en la parte del RBD, en el receptor específico donde están los epítopos, donde se fijan los anticuerpos, y teniendo en cuenta que todas las vacunas de las que disponemos utilizan la proteína S completamente o en desarrollo solo el RBD, pues si acumulan muchas mutaciones puede llegar un momento que pueda ser un problema. Pero hay varias cosas a tener en cuenta. Una, esto no va a ser un todo o nada. Es decir, la llave, si la cerradura es ¿cómo se llama? La proteína S y la llave son los anticuerpos o al revés, cada vez puede ir más recia, nos puede ser más difícil, pero no es que de repente un día la llave no entre y no vaya a funcionar, porque el abrir la puerta, por así decirlo, depende de otros factores que no son solo los anticuerpos. Pero es cierto que eso sí puede ir pasando y lo estamos observando y lo estamos midiendo. Ahora bien, en el grupo que lleva trabajando desde el principio en toda la parte filogenética del virus, llevamos insistiendo con la medida de lo que podemos, no dejamos de ser españoles, y aunque ya lo publicábamos en marzo del año pasado, pues ha tardado ahora sí en reconocerse el papel esencial que no tiene solo el virus, sino las personas adecuadas, su transmisión o su éxito biológico va a estar muy condicionado. Y de hecho hay variantes, las que está ya denominando ahora la OMS como variantes de interés, que son potencialmente peligrosas, hoy cayeron 2 del listado, y que es distinto que las variantes de importancia o de concern, que son aquellas que ya, aparte de ser peligrosas, han tenido diseminación, han causado brotes o están diseminadas en áreas importantes de la población. Es decir, una cosa es el laboratorio y otra la realidad. Eso estará bien estudiado, nosotros lo tenemos muy analizado, y sabemos que efectivamente las cepas tienen importancia, pero también mucho el huésped y los eventos de supercontagio. Cuando analizamos las cepas ahora de importancia fundamentales, se ha objetivado al final, después de muchos titulares y de mucho ruido, lo único que se ha conseguido objetivar es, uno, que puedan tener una mayor capacidad de transmisión, lo cual es difícil de medir, difícil de objetivar y tener otros muchos factores a la hora de explicarlo, empezando por lo que acabo de decir, supercontagio, etc. Y dos, se ha objetivado también, sobre todo en la Delta, aparece un periodo de contagio más corto, que eso sí puede tener importancia en la cadena de transmisión, y luego una disminución variable de anticuerpos neutralizantes con respecto a la cepa original, con respecto a la cepa de Wuhan. Entonces, esos objetivos se ha visto. Ahora, ¿qué significación clínica tiene? Es otra cosa. Y la realidad es que a día de hoy, afortunadamente, el impacto sobre la efectividad de las vacunas frente a los endpoints principales, muerte y hospitalización o muerte e ingreso en UCI, de momento, para ninguna de estas variantes se ha objetivado que haya un descenso significativo o por lo menos que haya una diferencia sustancial que nos obliga a pensar que estas vacunas ya no funcionan o que estamos en una situación de peligro.
Hay múltiples ejemplos. Este es el trabajo de Public Health England, del grupo de Samel Ladani, que esto lo firmaba López Bernal, y aquí lo que se ve es en el contexto de la variante Delta, de la última de las que circulan, con 2 dosis completas veis que no hay diferencia significativa, que los intervalos de confianza se solapan y que el hecho de que sea la variante Alfa o la variante Delta no influye en la efectividad. Y aquí estamos hablando de infección en su conjunto, no de formas graves. Con una dosis sí se veía más diferencia y por eso el Reino Unido y muchos países, cuando empezó a circular Delta, lo que recomendaron es completemos cuanto antes la pauta vacunal para, digamos, tener ese punto de protección óptima lo antes posible. Bueno, hay muchos datos en ese sentido, pero insisto, si dejamos de vacunar y si no llegan las dosis a todo el mundo, aunque no nos importe que se mueran los que no seamos nosotros, hasta egoístamente tenemos que pensar que en estos momentos pues África es una auténtica granja de nuevas variantes de interés y de nuevas variantes que se pueden convertir en variantes de preocupación. Y eso es una realidad. Cada día surge una variante nueva allí, dependiendo de esos eventos de supercontagio y de la cadena, podrán realmente revolucionar o cambiar el panorama epidemiológico y la situación que estamos viviendo en los países más desarrollados y que ahora mismo están en una situación muy ventajosa. Nosotros hemos puesto a disposición de todo el mundo herramientas que facilitan que sin tener realmente equipos de bioinformática complejos puedas analizar las cepas que genotipas y tipificarlas, incluso predecir si pueden ser variantes de interés o no. El COVID File lo publicamos ahora recientemente también. Pero insistimos, esto saldrá en estos días, al día hoy, me parece en Trending Genetics de Cell, que el papel fundamental en la dinámica sigue siendo tan importante como el propio virus y la variante en particular, todos los fenómenos de supercontagio y los eventos de supercontagio. Y eso es importante porque, aunque ahora estamos entrando, podemos decir, en países como el nuestro, en una fase de transición, y situaciones como la de hoy tan alegres nos lo refrendan, no quiere decir que no podamos dar pasos atrás, quiere decir que no tengamos en algún momento, según las variantes, según muchos otros factores que luego comentaremos, situaciones de retroceso, donde tendremos que tener muy presente que no es solo la variante, sino todo lo que hagamos de control para evitar esos eventos de supercontagio sociales y los huéspedes adecuados supercontagiadores. Bueno, el otro problema a la hora de pensar si necesitamos más vacunas o mejores es la caída de la inmunidad. Bueno, todos sabemos que todas las vacunas pierden, o los anticuerpos, que es la parte que medimos habitualmente, van a ir cayendo con el tiempo y van a alcanzar un plató, y ese plató puede ser suficiente o no para mantener el nivel de protección según sea una infección rápida o lenta. Bueno, podemos discutir sobre eso. Bueno, hay datos, cuando hablamos de infección, no de formas clínicas graves, que sugieren que los anticuerpos van cayendo, y esto ha puesto de relieve lo que perfectamente se ha discutido en la charla previa, la necesidad o no de dosis adicionales o de terceras dosis. Vamos a hablar de las dosis de refuerzo en vez de la tercera dosis como dosis suplementaria o parte de la pauta primaria en los inmunodeprimidos, como pasa con cualquier vacuna. Entonces, este es un tema ahora de gran actualidad. Hay múltiples estudios analizando eso, se mostraron algunos resultados ya, hay otros estudios en marcha, lo mismo para las vacunas chinas. Y de momento el posicionamiento oficial de la EMA es, de momento no hay que poner dosis de refuerzo, solo la tercera dosis en los inmunodeprimidos. Perdón, eso no era la EMA, esto era la OMS. La EMA se ha pronunciado en la misma línea, pero ayer la FDA ya ha abierto el melón y ya ha puesto unas indicaciones que, como podéis ver aquí, lo he puesto en español, pues ahí encajamos casi todos, ¿no? Porque, bueno, al final tienes entre 18 y 64 un factor de riesgo, una situación institucional, es decir, es una aplicación muy laxa que va a permitir que prácticamente todo el mundo o gran parte de la población reciba esa dosis de refuerzo, ¿no? Bien, aquí hay muchos elementos no científicos, ya se ha discutido antes, hay muchas cosas y que en un momento determinado no pueda ser necesario, no quiere decir que a día de hoy esté indicado y que la evidencia científica lo justifique desde luego de forma generalizada. Y el siguiente aspecto a la hora de considerar si necesitamos o no nuevas vacunas es qué va a pasar con la pandemia per se. Y hay muchos escenarios, el que lo sabrá será Thanos, pero desde los que se valoran está la erradicación y la eliminación, que en mi juicio son imposibles, o por lo menos imposibles si el virus no cambia y se autoextingue y se suicida, pero en la humanidad en la que vivimos va a ser imposible. Y luego los escenarios más probables serían la cohabitación y la conflagración. La cohabitación sería que el virus realmente llegue a una situación de endemicidad, que se tenga un reservorio específico y que podamos necesitar dosis suplementarias en grupos de alto riesgo.
Y luego la conflagración es que habrá sitios muy buenos en los que se esté muy bien y otros que se siga muriendo todo el mundo, sigan surgiendo nuevas variantes y que tengamos crisis periódicas de retroceso en función de eso. Más o menos eso sería el resumen. ¿Cuál va a ser de estos 4 escenarios el que pase? Nadie lo sabe, desde luego, pero en la porra científica que publicó Nature hace unos años, y es una porra porque en realidad es la típica encuesta de semanario o de fin de semana en que ¿usted qué cree? ¿Que se va a morir todo el mundo o que no? Y que votan todos los internautas, pues aquí lo único que era que los que votaban eran científicos reputados, pero no deja de ser una porra, ¿no? Y el escenario más probable que se valora es que acabe siendo una enfermedad estacional con una endemicidad estable y que realmente, pues como pasó con los coronavirus previos, pues digamos ocupe un nicho estable en la población y que realmente tengamos refuerzos naturales y que a lo mejor necesitemos solo dosis de recuerdo en grupos de alto riesgo, inmunodeprimidos, etc. Realmente nadie sabe lo que va a pasar y aunque este fuera el escenario probable, tampoco sabemos cuándo sucedería, ¿no? Bien, para mí, aparte, queda, para responder a la pregunta anterior y para entender si necesitamos o no más vacunas o vacunas diferentes, hay variables también que tenemos que entender mejor. Y de todas las que pongo en este listado, que tampoco podemos conocer, creo que todas son muy importantes, la estacionalidad, si es que la acaba adquiriendo, la aceptación de las vacunas, que ahora mismo es el problema que tenemos en los países avanzados, hemos llegado a un plató y ahora la gente que falta por vacunar es difícil de acceder, no se ha hecho un estudio de por qué no se vacuna, no son todos pirados negacionistas, habrá gente que no se vacune por miedo, porque no ha tenido la información adecuada, habría que analizarlo con detalle. No sabemos cuál va a ser la duración de la protección, pero no debería ser inferior a 1 año, todo el tema de inequidad que hemos hablado, lo que evoluciona el virus, pero el más peligroso, aparte de lo que ya os comenté de la dinámica y los supercontagiadores, es para mí el que encuentre un reservorio animal donde sí pueda modificarse sensiblemente y que el problema vuelva a empezar. Si simplemente estamos con el escenario actual, la propia circunvolución genética del virus va a hacer que no cambie o que no cambie tanto porque no tendrá significado biológico para él seguir mutando, pero con un reservorio humano de por medio sí podemos tener un problema, pues como lo tenemos con otros virus, la gripe, ¿no? Bien, esa es la primera parte. Entonces, de la primera parte se desprende que las vacunas que tenemos funcionan muy bien, que quizás lo que necesitamos de momento son más dosis y que, o bien que al menos las que tengamos las utilicemos mejor, es decir, que todos los grupos prioritarios, allí donde estén, me da igual en qué país del mundo, reciban la primera dosis antes de que nosotros planteemos la tercera dosis y ya no entre en el debate de niños que ya se cubrió, o antes de que empecemos a vacunar a los niños pequeños, pues sin haber, completado la primera o la segunda dosis en los grupos de alto riesgo. Pero en este punto, y mientras hablamos, e independientemente de la respuesta a las otras cuestiones y por múltiples motivos, muchos laboratorios están trabajando en la siguiente generación de vacunas. Bien porque creen que van a ser necesarias, bien porque tienen ahí su partida de negocio o bien por los factores que queramos. ¿Cómo deberían ser esas vacunas y cómo se pueden evaluar y para qué queremos esas vacunas? Bueno, es un tema interesante, importante, y hay que recordar que las vacunas tienen una estimulación muy específica, selectiva del sistema inmune, pero que no es lo mismo que la inmunidad natural. Y por tanto, a veces lo que medimos no es suficiente ni tiene por qué correlacionarse exactamente con lo que se obtiene de una infección natural, ¿no? Aquí utilizamos todos, que es la carta ganadora ha sido, por suerte, la proteína S, pero todas tienen la misma estrategia, proteína S, y todas proteína S de la cepa Wuhan o basada en la cepa original, todas las que están son así, o menos las inactivadas que utilizan todo el virus, ¿no? Bueno, no tenemos correlatos inmunes de eficacia clínica, aunque sabemos que la respuesta de anticuerpos a nivel población, este es un trabajo buenísimo, que os recomiendo si os gusta la parte inmunológica de las vacunas, pero sí se ha visto que hay una muy buena correlación entre los niveles de anticuerpos neutralizantes y la eficacia de la vacuna a nivel poblacional, no individual, a nivel de los títulos que se adquieren y la respuesta que hemos visto en la sociedad. Eso es una buena noticia, es razonable y parece que es así. Pero lo contrario no significa lo mismo, es decir, que no tengas anticuerpos neutralizantes o que sean más bajos no quiere decir que no tengas protección. Y lo más importante, quizás, y en este caso en positivo, que hay una disociación entre los anticuerpos neutralizantes y la protección frente a la infección en su conjunto o frente a la forma grave de enfermedad. Y parece que no se correlaciona bien los anticuerpos circulantes, neutralizantes, con la protección frente a las formas graves. Y digo que esto es bueno porque aunque no tengamos un marcador, por lo menos sabemos que aunque no tengas esos anticuerpos circulantes medibles o en los niveles que te gustaría, no quiere decir que estés
desprotegido frente a la infección. Sabemos también que es fundamental la respuesta celular y sabemos que las vacunas estimulan muy bien la respuesta CD4 y un poco menor la CD8. Y que esa respuesta no es igual según las plataformas de las vacunas, aunque a día de hoy no sepamos qué importancia va a tener en el medio o largo plazo o en este decay de la protección humoral o en el propio devenir de la variación del virus. Lo iremos viendo. Las vacunas han tenido una eficacia tan elevada, tan sorprendentemente alta, hemos acertado tanto en el antígeno, o sea, hemos tenido tanta suerte que estábamos con 95, 90, 97 en los estudios pivotales, que es una cosa, vamos, exagerada, cuando estábamos firmando por el 40, por el 50% con la OMS, con un intervalo de confianza. Quiero decir, entonces, es normal que esas eficacias puedan caer con el tiempo, porque al principio además tienes toda la respuesta de plasmablastos, etcétera, es decir, que puede estar relativamente sobreexpresada o sobreinflada, pero hay que ver todos los otros componentes de la respuesta inmune, cómo van o qué impacto van a tener en la protección a medio y a largo plazo. Y después lo que hablábamos antes, la protección de las vacunas va a estar muy condicionada por factores del huésped y del propio virus. Del huésped va a ser evidentemente cuánto nos dure la protección, cómo vaya a producirse esa caída, cómo va a responder las vacunas a diferentes cargas virales, ya no solo al distinto virus, sino al hecho de que estés expuesto a una diferente carga viral, y luego del virus, lo que hemos hablado, si se modifica y si varían sus condiciones biológicas, cómo pueda escapar a los anticuerpos específicos frente a la proteína S o el RBD de la S, o también incluso a la inmunidad celular, que no lo sabemos. Y desde luego también cómo lo hace diferencialmente según hablemos de infección en su conjunto o de formas graves de enfermedad. Y en ese sentido, no tenemos todavía esos correlatos de protección inmune. Quizás para la infección los anticuerpos sí lo son, para enfermedad y formas graves no los conocemos. No sabemos exactamente a partir de qué nivel de anticuerpos estamos protegidos. Y esto tiene importancia para la licenciatura de la siguiente generación de vacunas, porque ahora no se puede hacer fácilmente un ensayo clínico de eficacia. Es muy difícil o imposible. Y evidentemente tendríamos ya por la parte de la población expuesta previamente, tienes o ya vacunada, es decir, es muy complejo el que podamos hacer ensayos pivotales como los que hicimos en un principio, y en ausencia de esos correlatos es mucho más difícil esa validación. No sabemos exactamente qué papel va a jugar la anamnesis, la respuesta anamnéstica en todo esto, lo que hablábamos antes de la contribución celular y del balance CD4-CD8, e incluso, y creo que será importante a medio plazo, la diferencia entre las vacunas. Para lo importante, todas están siendo iguales, yo no tengo ninguna duda, a medio y largo plazo, a lo mejor o no, hay diferencias que sí tienen importancia. Bueno, mientras nosotros hablamos de esto, que sepáis que al menos hay 450 ensayos clínicos activos con vacunas COVID. Es decir, que sí va a haber más vacunas COVID, independientemente de lo que yo os cuente, de lo que opinéis o de lo que decidamos. Hay 450 ensayos clínicos activos de diferentes vacunas. Y evidentemente no os voy a hablar de ellos, porque no tenemos tampoco... Entonces sí que no hay ni comida ni cena. Pero sí que voy a hablar de 3 o 4 vacunas o líneas que son las que ahora mismo aportan diferencia con respecto a lo que ya tenemos, ¿no? Una de ellas, que se esperaba en primera ronda y que no llegó, es la vacuna de proteínas, basada en proteínas, adyuvada, la de Novavax, que además en todos los resultados preliminares ha tenido resultados espectaculares, como veis ahí en el pivotal, incluso con las variantes en los estudios que han ido mostrando, pero que no ha llegado todavía a presentar lo que es la documentación a las agencias reguladoras para tener la aprobación. O sea, no es que no la hayan aprobado, simplemente no ha presentado los papeles. ¿Por qué? Bueno, ahí hay mucho dime-direte, yo no lo sé, parece que fundamentalmente esto está sacado de la prensa, pero bueno, puede ser un problema de consistencias de lotes en el sistema de fabricación de la vacuna a gran escala. En cualquier caso, la vacuna en los ensayos funcionó muy bien y es una vacuna que se prevé que esté disponible finales de este año, principios del año que viene, y era la vacuna que desde el punto de vista inmunológico, si los anticuerpos importan, era la que mejor iba, con diferencias de hasta 10.000 veces el nivel de anticuerpos con respecto, por ejemplo, a las inactivadas, o 100 o 200 veces a las de vectores. Entonces, si tener más anticuerpos importa, que tampoco lo sabemos, desde luego esa tendría que ser la leche, ¿vale? Después, hay otro aspecto interesante, que son las inactivadas. Sabéis que no han funcionado, bueno, no han funcionado bien para lo que se pretendía, pero ya hay reports de caída, eran las que tenían una peor inmunogenicidad, con un título de anticuerpos más bajos, ¿no? Tienes las de... A nivel de títulos de anticuerpos tienes las inactivadas, después más anticuerpos te producen las de ARN mensajero, después las de vector y luego finalmente las adyuvadas de proteicas, ¿no? Entonces hay intentos para mejorar la inmunogenicidad de estas inactivadas y uno de esos que va más avanzados es esta, no me acuerdo el nombre de la vacuna, el nombre comercial de la casa, bueno, se está desarrollando por el grupo de Reino Unido,
de Adam Finn y compañía, y es simplemente una vacuna inactivada, de virión inactivado, pero que está adyuvada, aparte con aluminio, con un agonista del TLR9, del Toll-like receptor 9. Entonces, bueno, se ve que tiene una buena respuesta inmunológica y además, aún este es un estudio fase 1 con búsqueda de dosis, una buena respuesta a dosis dependiente y que parece que mejora los títulos de anticuerpo ostensiblemente. Y después hay otro aspecto que tenemos que considerar. De todo el tema de las variantes que hablábamos antes, el mejor gráfico que yo he visto relacionado con las variantes y que mejor explica lo que son y lo que nos importa es este de aquí, que lo que habla es de la diferencia real que existen en términos de anticuerpos neutralizantes entre las diferentes variantes de interés. Es decir, aquí tienes la cepa Wuhan y lo que te dice es que la cepa Wuhan y la cepa alfa son muy parecidas filogenéticamente y que aunque hay una diferencia de anticuerpos, cada cuadrado son una caída de 2 veces en el título de anticuerpos neutralizantes con respecto a la cepa original, pues aquí hay menos de una caída de 2, pero aquí hay casi 2 entre la cepa Wuhan y la cepa Delta, ¿no? Caen a la mitad los anticuerpos neutralizantes, sea lo que signifique eso, vuelvo a insistir. Yo no sé exactamente lo que va a significar en términos de efectividad y a días de hoy no parece que todavía esté claro que eso impacte sobre las formas graves. Pero lo que sí está claro es que la cepa más preocupante de todas ellas es la beta, porque la beta tiene una disminución de 8 veces al menos en los títulos de anticuerpos comparado con la cepa original, que es frente a la que desarrollamos los anticuerpos a través de la vacunación. Con lo cual, si la caída de anticuerpos de verdad importa, que insisto, aún no lo sabemos, tenerlos es bueno, no tenerlos no quiere decir que no estés protegido, lo que tenemos que plantearnos es que la siguiente generación de vacunas incluya antígenos distintos a los de la cepa Wuhan. Y eso ya hay algunas casas que están trabajando con la apuesta beta, que es la que podría ser, y luego con el desarrollo de vacunas multivalentes, que incluyan beta y que sigan manteniendo la cepa Wuhan. ¿Vale? Cuando tú administras dosis sucesivas, también tú vas mejorando la afinidad y la avidez de los anticuerpos y, de alguna manera, el reconocimiento heterotípico de otras variantes que pueda haber de interés. Es decir, que las dosis sucesivas pueden ayudar en ese sentido, pero si estamos hablando de prima vacunación o de una nueva generación de vacunas, parece también que tiene sentido el considerar utilizar otros antígenos distintos o a mayores de los que tenían originalmente las vacunas. Y después está el tema de mejorar el impacto que puedan tener las vacunas sobre la capacidad, y esto no me gusta nada la palabra, esterilizante. No sé cómo hay varones en España que se hayan vacunado cuando había la posibilidad de que fuera esterilizante, tal como somos los machos ibéricos. Realmente andar diciendo por ahí que las vacunas eran esterilizantes no era una buena propaganda, ¿no? Pero bueno, hay datos, podemos hasta aburrir, que cierto impacto en la transmisión sí tiene. Estos son trabajos bueno, se habla de alrededor del 50% de la probabilidad de que un vacunado transmita. Podemos discutirlo, depende del experimento, depende de muchos factores. O sea, que cierto impacto sí puede tener. Pero nos olvidamos que ya lo sabíamos en la parte preclínica. Este es un trabajo al principio ya de la pandemia que publicó el super Florian Kramer, donde a nivel de transmisión, todas las vacunas de la primera generación, todas las potentes, ni siquiera en los modelos animales tenían prácticamente impactos sobre la vía aérea superior. Es decir, que ya sabíamos en los modelos preclínicos que la capacidad de poder impactar directamente en vía aérea superior y, por tanto, en transmisión, que sería el mecanismo fundamental, era a priori baja o muy baja o nula incluso. ¿De acuerdo? Entonces, la solución para eso es desarrollar vacunas vivas atenuadas, lo cual es fácil de decir y difícil de hacer. Y, de hecho, de los 450, este es el mismo mapa, a ensayos activos, pues ya veis que el mapa en verde se ha quedado en una cosa chuchurría. Es decir, que aunque teóricamente suena muy bien, en la práctica hay 2 ensayos clínicos activos, 3, de vacunas vivas atenuadas frente a SARS-CoV-2, aunque potencialmente eso pudiese ser una solución para el tema de transmisión. Y por último, y por dejar un sabor de boca más positivo y más esperanzador, estamos evolucionando en nuevas generaciones de vacunas que incluso modifican conceptualmente lo que podemos hacer. Moderna ya anunció los resultados de un fase 1 de una vacuna combo, VRS, gripe y SARS-CoV-2, lo cual, bueno, pues desde luego es atractivo y ilusionante, ¿no? Pensar dónde estábamos hace un año y que ahora estemos con estas florituras, ¿no? E incluso que biológicamente o filogenéticamente, aunque es un trabajo complejo, este trabajo que se publicó en el New England, porque tiene una serie de premisas difíciles de cumplir, pero a priori abre la esperanza, la posibilidad de hacer vacunas no pan coronavirus, sino pan sarbecoviruses, ¿no? Sí, sarbecovirus, que es toda la familia en donde se enlazaría este coronavirus. Básicamente lo que hacen en este trabajo es en sujetos vacunados, pero con una premisa que no todo el mundo cumple,
sujetos que previamente estuvieron expuestos al SARS-CoV-1 son vacunados y luego los anticuerpos neutralizantes de esos sujetos se utilizan para ver si neutralizan todos los bichos, todas las variantes de sarbecovirus de diferentes murciélagos, etcétera, de posibles candidatos futuros a pegar el salto humano. Y se ve una capacidad de neutralización para todas ellas muy significativa, lo cual abre la posibilidad a que en algún momento pues, seamos capaces de tener verdaderamente una vacuna universal frente a todos los sarbecovirus, lo cual sí podría ser una solución para un virus que sabemos que no ha dicho su última palabra, no el SARS-CoV-2, sino los coronavirus en su conjunto. Y termino con una reflexión final, ¿no? Estamos hablando de nuevas vacunas, estamos hablando de la siguiente generación, cuando tenemos una primera generación que aún no estamos optimizando, y esta es la realidad que ahora estamos afrontando, ¿no? Esto pasó aquí, hace unos días, y fue titular de todos los periódicos. Una señora que se niega a vacunarse, que nos obliga a todos a disfrazarnos y a pagar los costes de su ignorancia o de su locura. Y por otro lado, bueno, uno que lleva por la 6ª dosis de vacuna y que se cuela para ver si puede recibir más, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un equilibrio razonable entre los que no se quieren vacunar ni quieren reconocer lo que hay y los que están ya de tanto irnos que quieren ponerse 400 dosis de vacuna, no vaya a ser, ¿no? Digo, usted póngame que malo será, ¿no? Entonces, realmente la situación tiene gracia, pero es preocupante, porque creo que estamos en un momento difícil. Estamos en un momento, como la propia frase indica, de transición, en el que estamos volviendo al punto previo, en donde, no os olvidéis, las dudas sobre las vacunas, la resistencia a vacunarse era un problema que no ha desaparecido, pero ahora que la gente se relaja más, que hay menos miedo, los grupos negacionistas están otra vez haciéndose fuerte y haciendo mucho daño a todo el mundo. Ya no te hablo si eres motivo de sus campañas, como lo soy yo de vez en cuando, pero bueno, yo lo único que os puedo decir es que lo de La Palma no es lava. No es lava. Y esto lo digo, y si os reís, ¿por qué no se ríen cuando dicen lo de las vacunas o lo de...? Es la misma base, la misma lógica de decir, no, eso de La Palma no es lava. No es lava, no sé por qué estáis diciendo, eso es inventado, eso es una maniobra. Pues es lo mismo, pero sin embargo sabéis que este fenómeno no solo se mantiene, sino que se ha exacerbado en muchos contextos y yo creo que hay gente cautiva de esta presión informativa y cautiva de las dudas que todo esto genera y de un discurso que muchas veces da lugar pues eso, a unos enfrentamientos radicales que no benefician a ninguna de las posiciones. Y este es un problema que en los países más desarrollados ahora mismo tenemos, y en España ahora mismo el plató de vacunación se ha alcanzado porque la gente que falta por vacunar, hay unos cuantos de estos, pero luego hay gente que arrastrada por el miedo o por las dudas no lo está haciendo y es un grupo difícil de alcanzar. ¿Por qué estamos en esta situación? Y termino con una licencia, si queréis, poética y de desahogo. ¿Por qué puede estar pasando esto? ¿Cómo es posible que, como estábamos hace un momento con COVID, que era una sentencia de muerte, que ahora estamos en una situación en la que estamos recuperando la vida normal, que hay una evidencia aplastante de que las vacunas funcionan y que por desgracia lo puedes ver porque solo tienes que comparar los países que se vacunan con los que no, porque tristemente hay países que vacunan y que no, ¿cómo puede haber gente que lo niegue y que la humanidad vaya en ese sentido? Entonces voy a utilizar la frase de, yo no sé si conocéis a Eduardo Carbonell, es uno de los investigadores principales en evolución humana de Atapuerca, y yo lo conozco a través de su trabajo, porque mi hermana también trabaja allí, y publicaba esta noticia que decía que hay más imbéciles de los que conviene que haya. Y lo que explica, según él, es que el sistema de selección natural está fallando en la especie humana y que están saliendo adelante más imbéciles de los que la evolución humana, si funcionase como en otras especies, debería permitir. Y que eso explica de alguna manera el devenir de la humanidad. Bueno, ese modo de chiste no sé si es tan radical, pero desde luego alivia o ayuda a entender algunos de los comportamientos que estamos viendo últimamente. Y nada más, termino pues, con lo que os he tratado de transmitir. Necesitamos más dosis de las vacunas que ya tenemos y usar mejor las dosis que ya están disponibles. No pueden caducar vacunas como caducaron en Estados Unidos, como están caducando en España. No podemos poner terceras dosis y vacunar a todo Kiski porque no queremos que se pierdan esas dosis. Ese no es el razonamiento. ¿Es necesaria una segunda generación? Pues probablemente sí, primero para abastecer el mercado, pero luego si de paso las mejoramos, pues habrá que verlo y bueno, estas son las alternativas que comentamos y que no voy a repetir, ¿no? Y creo que estamos en un momento único de desafío, pero también de puesta en valor de las vacunas y que no debemos desaprovecharlo. Y ahí tenemos una labor fundamental, los que ya estábamos peleando, pero todos los que se han unido a nuestra causa y creo que deberíamos aprovechar el momento para hacerlo. Termino simplemente desde el Centro Colaborador de la OMS de Santiago. Hemos una iniciativa de esta página web, está en español, está en 5 idiomas, español, ruso, inglés, alguno más, 6 idiomas, checo y ucraniano.
Y tienen preguntas y respuestas, vídeos en texto, en podcast, y que pueden ayudar, no quizás a vosotros, pero a un nivel más bajo o a la población general, a resolver algunas dudas, porque esto se está actualizando constantemente. Y nada más, muchas gracias. Sacar la basura es que me saque del escenario rápido. No, por favor. Bueno, pues podemos hacer yo creo que es una oportunidad. Tenemos aquí al doctor Martinón una pregunta. Bueno, ahí está Raúl, al fondo. Una pregunta que es un privilegio. Hace aproximadamente 2 meses tuvimos un seminario internacional sobre necesidades de vacuna desde el área veterinaria, que también tienen su actividad, y he trabajado una buena amiga mía, que es una viróloga, que ha tenido que exiliar por la torpeza de los políticos, en este caso italianos, que es la doctora, la profesora Ilaria Capua, perdón. Y efectivamente, y Ilaria Capua y yo sosteníamos una cosa: mientras no tengamos en esta próxima generación de vacunas una vacuna termoestable, seremos incapaces de pasar ese 1% al que tú aludías, que yo estoy convencido. Quería saber tu opinión sobre este tema. Sí, es cierto, no sé si se me oye, es cierto y estoy de acuerdo, y hay algunos esfuerzos. Sabéis que la siguiente generación de vacunas de Moderna y de Pfizer sí están trabajando en todo el proceso de conservación y mejorando las facilidades para ello. La vacuna rusa, por ejemplo, la tiene también liofilizada, lo que facilita su distribución, pero indudablemente las dificultades de la logística, sobre todo de la primera generación de vacunas, ha ayudado a justificar también la dificultad de que las vacunas lleguen a esos sitios. Pero en algunos casos ha sido la excusa para que no llegue, diría yo. Bueno, pues yo creo que un año más nos ajustamos al tiempo, porque fijaros, yo doy siempre esa media hora de margen para la clausura, para que nadie se ponga nervioso. Tradicionalmente hago un resumen de todo lo que se ha dicho, pero esta vez voy a hacer una excepción, porque es que es imposible resumir en una frase 12 ponencias y una jornada y una conferencia de clausura magistral. Pero, como alguien decía, la ciencia nos tiene que sacar de esto, y entonces la aportación que hacemos, y con los compañeros que han respondido de forma excepcional, es compartir todo lo que hemos visto hoy. Habrá mucha gente que no pueda verla, y esto se va a quedar colgado porque hay tanta ciencia que se ha dicho hoy aquí sobre las vacunas no COVID, sobre las que tenemos que tener, sobre todo las enfermedades inmunoprevenibles, sobre las que tenemos que seguir insistiendo, y sobre todo lo que tenemos ahora. Y entonces, pues lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo todo desde que empezó la pandemia, poner todo a la disposición, y habrá muchos compañeros y podéis difundirlo, los que estéis viéndolo ahora, que será libre y que estará colgada en la web de Jornadas Malvarrosa para que todos podamos volver a escuchar las ponencias. Y como estamos en Valencia, pues somos falleros y clausuramos la 10ª edición, ya hemos cumplido 2 manitas, y a partir de mañana preparando la siguiente edición. Espero como mínimo llegar a lo que hemos conseguido con esta. Muchísimas gracias por vuestra atención. Enhorabuena.